Inventos que resultaron ser geniales. Un chef inventó las papas fritas sin querer. Todo para vengarse de un hombre que en su restaurante ordenó unas papas a la francesa, las cuales según él estaban muy aguadas. Así que pidió que le hicieran unas más delgadas y que se las frieran por más tiempo. El chef, furioso por el atrevimiento del cliente, decidió rebanar las papas tan delgadas que parecerían papel. Después las metió en el aceite hirviendo todo el tiempo que pudo, pero sin llegar a quemarlas. Estaba seguro que el cliente las odiaría, pero fue todo lo contrario. Incluso pidió otra orden, pero la Coca-Cola en realidad era un jarabe. Su creador, John Pemberton, era un farmacéutico que buscaba crear un jarabe para el dolor de cabeza, pero en lugar de eso creó una bebida azucarada que se hizo muy popular en muy poco tiempo, convirtiéndose de la noche a la mañana en la bebida número 1 de los Estados Unidos. Y el cereal también fue un error. Los hermanos Johnny y Will Kellogg estaban intentando crear una papilla saludable y fácil de digerir para las personas enfermas. Dejaron sin querer la olla afuera durante toda la noche. Al despertar notaron que la mezcla estaba seca y en hojuelas, pero en lugar de tirarla decidieron tostarla y servirla a sus pacientes. Para sorpresa de todos, su nuevo invento era delicioso y se popularizó en todo el país de inmediato. Así que los hermanos fundaron Kellogg Company. Las galletas con chispas de chocolate también fueron inventadas sin querer cuando Ruth Graves, la encargada de un pequeño hotel, estaba haciendo galletas de chocolate. Notó que el chocolate en polvo se había terminado. Por eso decidió agregar a la mezcla una barra de chocolate en pequeños trozos. Ella quería que al meterlas al horno el calor se encargaría de derretir los pedazos y crear una mezcla uniforme. Pero eso nunca sucedió. Los huéspedes estaban esperando y ella ya no tenía tiempo de hacer una nueva mezcla. Para su sorpresa, todos quedaron encantados con su nuevo invento y la gente comenzó a pedirlas en cantidades tan grandes que ya no podía hacerlo sola. Así que decidió colaborar con Nestlé para desarrollar y comercializar las chispas de chocolate. Algo parecido sucedió con el queso. La historia cuenta que hace miles de años los nómadas viajaban con leche de oveja en bolsas, pero algo extraño ocurrió durante los viajes largos. La leche se hacía sólida después de pasar algunas horas bajo el sol. Al probarla se dieron cuenta que el sabor había cambiado y de hecho era mucho mejor. Con el tiempo aprendieron a producir el queso de forma intencional y mejoraron las técnicas para hacerlo aún más delicioso. El microondas fue inventado sin querer por Percy Spencer. Durante sus 40 años, mientras hacía uno de sus experimentos para crear un radar, Spencer notó que la barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido por completo después de acercarse al dispositivo. A partir de ahí se decidió a probar una nueva teoría. Las ondas electromagnéticas podían calentar alimentos. Así descubrió que las ondas de alta frecuencia eran capaces de hacer palomitas de maíz o cocinar papas. Tan solo 10 años después de su nuevo descubrimiento, lanzó el primer microondas al mercado. Como todo, al inicio eran muy caros, pero con el tiempo se hicieron muy baratos. El tamaño disminuyó mucho y la producción se comenzó a hacer en masa. Y así fue como descubrieron la vaselina en una planta de petróleo. Unos trabajadores notaron que de las máquinas sobresalía una sustancia viscosa, la cual solían usar para protegerse de la sequedad o cosas calientes. Tiempo después, Robert Augustus Chesbrough, un ingeniero químico, mejoró esta sustancia para usarla en medicina, y ahora muchos ni siquiera pueden vivir sin vaselina. Pero la Viagra no tiene nada que ver con lo que era antes. En un principio comenzó como un tratamiento de angina de pecho, un problema cardíaco que afecta a los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón. Para desgracia de la compañía farmacéutica Pfizer, las pruebas no daban resultados positivos, hasta que los voluntarios que se sometían a las pruebas comenzaron a reportar un efecto secundario: mucha actividad en su amiguito. Así que pusieron a Chris Weyman, un científico de la empresa, a investigar, descubriendo que el medicamento restauraba la capacidad de erección en los hombres impotentes. De esta forma lanzaron el invento oficialmente en 1998.